Muy buenas noches, los estamos saludando desde las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali, desde Cali, Colombia. Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y para las personas que se van a conectar en nuestra transmisión en vivo a través de nuestro fanpage Escuela de Astronomía de Cali. Y para las personas que seguramente en días posteriores tendrán acceso a este video. Muy buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Muy bien y muy contento pues de tener el día de hoy a un invitado muy especial para nosotros. Ahora lo vamos a presentar, vamos a hablar un poquito de esta primera charla del ciclo de conferencias de Astroluca. Ahora vamos a hablar un poquito, hacer la introducción para los que no conocen qué es Astroluca también, y conocer un poco como lo que persigue este semillero de investigación en el que estamos precisamente Alejandro y yo. Y bueno, que nos sirva también de introducción para motivar a muchas personas que se puedan motivar a ingresar y a trabajar en este semillero que tiene una serie también de preguntas de investigación muy interesantes que resolver y una serie de aspectos también interesantes que tratar. Esta charla del día de hoy de Astrolucas Charlas, digamos que hace parte de un gran proyecto de educación y divulgación de la ciencia, un proyecto de investigación, digamos que lleva a la divulgación y cultura científica, a fortalecer la educación en torno a la ciencia, a diferentes campos del conocimiento, desde las ciencias biológicas, desde las ciencias químicas, físicas, astronómicas, todas las ciencias naturales. En una apuesta de la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Santiago de Cali y la Escuela de Astronomía de Cali. Entonces, de nuevo agradecer a la Escuela de Astronomía también su respaldo institucional, a la Universidad de Santiago de Cali su respaldo institucional, y pues básicamente a Alejandro, que allá en el futuro está dictando una charla, ¿no? Porque allá es mañana, ¿no? Entonces, Acá es viernes, sí, acá es en el viernes. futuro, allá es viernes, son las 8 de la 9 y mañana, 40. 7 de la mañana, ¿no? Bueno, No, entonces 9 y 40 de la mañana. 9 y 40 de la mañana de mañana. Entonces aquí estamos en el ayer. Entonces, Sí, sí, sí. bueno, lo interesante, lo maravilloso de precisamente la tecnología, ¿no? De poder tener este tipo de espacios y a miles de kilómetros de distancia, poder estar charlando en vivo, en directo y debatiendo este tipo de cosas. Entonces es maravilloso. Entonces, bueno, quiero darle la palabra entonces a Alejo. Bueno, muy bien, entonces dentro de las dinámicas académicas que tiene el semillero de investigación en astroquímica y astrobiología Astroluca, que de hecho también tiene su página en Facebook, la pueden seguir. Hemos querido entonces este año realizar una actividad académica que sea a modo de conversatorio, es decir, tener a una persona especialista en uno de los campos pues de las líneas de investigación o los tópicos de investigación que maneja el semillero, pero no queríamos organizar una conferencia como tal, sino tener a disposición pues un artículo de investigación importante en uno de los tópicos y que esa persona pues a través de una serie de preguntas, tanto del público que está aquí presente como las personas que están conectadas virtualmente, pues lo puedan hacer. Entonces, el invitado que tenemos hoy, pues ya aquí habló ahora en medio del comentario de Jonathan desde Australia, es Alejandro Ruiz Rivera. Alejandro Ruiz es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle, ¿sí? Seguramente tú hiciste alguna investigación en telecomunicaciones allí mismo o no, porque aquí lo dice Sí, Alejo en tu CV. sí, ¿Sí? sí, 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 en la parte de Vale, telecomunicaciones. perfecto. Alejo también tiene una maestría en ingeniería de las telecomunicaciones, ¿cierto? En Australia, un máster en ciencias con énfasis en astrofísica y
finalmente realizó, bueno, no, el doctorado lo hizo antes Sí, de esa al revés. maestría, ¿no? Sí, Exactamente, exacto. el doctorado en Ingeniería de las Telecomunicaciones. Todos estos estudios, pues, llevados a cabo en Australia. Alejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Si quieres hacer, pues, algún comentario adicional, pues para nosotros es una alegría, pues, contar contigo. Desde que inició el semillero hace más de 2 años y medio, Alejo se contactó con nosotros y ha estado acompañándonos en las actividades. Y bueno, de hecho hoy tuvimos una reunión de investigación porque se ha vinculado ya formalmente en una de las líneas de investigación que tenemos en el semillero. Entonces, Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días para mí, buenas noches para ustedes. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y poder hablar pues de estos temas que realmente me apasionan bastante. Eh, sí, toda la vida he tenido una fascinación por las telecomunicaciones, la tecnología y la astronomía. Y es por eso pues que este tema esta vaina de tecnoseñales pues como que une las dos cosas que me apasionan en la vida. Entonces, nada, pues muy contento de estar aquí y de explorar pues este maravilloso mundo de las tecnoseñales. Vale, muy bien. Bueno, entonces, para poner en contexto al público que nos está observando, entonces Alejandro seleccionó un paper que, digámoslo así, en términos generales, por utilizar una frase ligera, nos invita a marcar un derrotero para el análisis de este tópico, ¿cierto? Entonces, Alejo, si quieres, nos puedes mencionar un poco algo de la Claro. doctora Sheikh, creo que es su nombre. Sí, sí. Bueno, la doctora Sheikh se convirtió, hasta donde sé, en la primera mujer que ha hecho un doctorado en la línea SETI. Sí, ella es han habido 10 doctorados también hasta donde yo sé, en la línea SETI específicamente. SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, por sus siglas en inglés, y ella se convierte en la primera mujer que hace una tesis de este calibre, ¿no? En este tema específico. Estos temas, le comentaba también hace un rato a Alejo y a Jonathan en nuestra reunión previa, pues han sufrido mucho por la parte pues de lo de los ovnis y toda esa vaina de que no se toman muy en cuenta o no se toman muy en serio por la comunidad científica, pues por toda esta vaina que los aliens, que los extraterrestres y hay como una especie de un factor de burla, ¿no? Hacia la gente que se dedica hacia estos temas desde una forma de académica y seria. Entonces mucha gente tiene mucha predisposición de entrar en este tipo de temas académicos, pues por el que dirán, qué va a decir la comunidad científica, me van a tomar en serio, van a creer que sí soy un científico de verdad, y es por eso pues que se explica el tan poquito número de tesis en estos temas. Entonces la doctora Sheikh en este momento, ella está haciendo un postdoctorado específicamente en el Instituto SETI en Estados Unidos, donde continúa su investigación en este tipo de temas y hay un montón de vainas pues que ella está haciendo junto con otros investigadores a nivel mundial, específicamente en esto de tecnoseñales. La mayoría de los astrónomos y astrofísicos pues como que uno que otra cosita por ahí hacen, por aquí o por allá, pero ella sí está totalmente dedicada a este tema. Entonces, es muy joven, ella es muy joven, no creo que tenga más de 25 años, y yo sé que sus aportes van a ser muy grandes, muy grandes a partir de toda su carrera. Entonces, es una persona que hay que tener, a todos los que nos interesan estas vainas y estos temas hay que tener muy pendiente, estar muy pendiente de ella porque ella va a hacer muchas cosas en esta área. Claro. Jonathan, no sé tú qué opinas respecto a esta situación, pero evidentemente, digámoslo así, el motivo de burla o que no se tome en serio este tipo de cosas
a veces creo yo que puede resultar del hecho que las personas en general, por falta de cultura científica, no logran dimensionar lo que es un problema de investigación analizado desde el marco del método científico, ¿cierto? Sí, creo que es importante aquí tener en cuenta y para poner en contexto, porque tú mencionabas ahora que ella hace parte de ese proyecto SETI. Que vale la pena mencionar, que y para los que nos ven y nos escuchan hasta ahora, ¿cierto? Entender que SETI es un proyecto, una iniciativa que nace por allá en los años 70, si no estoy mal, 60, ¿cierto? Con Carl Sagan, que es un gran investigador, digámoslo así, uno de los, podríamos decir, los impulsores fuertemente del campo de la astrobiología y la astroquímica, ¿cierto? Entonces, digamos que SETI surge de esa pregunta, ¿cierto? Sobre, de la cual se ha especulado mucho, y efectivamente una cosa son las especulaciones, y eso es importante tenerlo en cuenta. Una cosa son las especulaciones y otra cosa es tomarse en serio las hipótesis que planteamos de esas especulaciones. Es decir, no está mal el ejercicio de especular, pero siempre hay que especular con los pies en la tierra y tener en cuenta que la ciencia es un mecanismo que tenemos para entender el universo y lo entendemos a partir de evidencia que tenemos que tener. O sea, la ciencia no se construye a partir de la opinión de los científicos. La ciencia se construye a partir de unas hipótesis, de un método, ¿cierto? Que se basa fuertemente en evidencia. Entonces, es importante entender que no está mal, no es incorrecto pensar, ¿cierto? O plantearse una hipótesis o plantearnos un sueño, digámoslo así, de decir, bueno, ¿será que podrá existir alguna forma de vida fuera de la Tierra? Pues esa hipótesis no está mal, ¿sí? Lo que sucede es que, desafortunadamente, esa pregunta, esto también se las han hecho, no solamente nos la hemos hecho los científicos, se la ha hecho mucha gente, y también mucha gente que ha especulado con esa pregunta. Entonces, y especulado en el sentido de que nunca se ha ofrecido la evidencia, ¿cierto? Lo suficientemente contundente como para decir, no, sí, efectivamente tenemos evidencia de vida fuera de la Tierra. O sea, hasta el momento no la tenemos, ¿cierto? Pero precisamente desde la ciencia seria y rigurosa se está avanzando en ese sentido y no es una cosa ahora, es de mucho tiempo atrás. Entonces, eso es interesante porque además no simplemente es por entender y decir, no, descubrimos una civilización extraterrestre, no, sino porque también entender o encontrar otra forma de vida significaría, ¿cierto? Que en ese caso la biología deja de ser una ciencia exclusivamente terrestre y entonces puede ser una gran oportunidad también para entender si al igual que la física o la química, ¿cierto? También la biología podemos decir que tiene leyes universales. Entonces en ese sentido también es muy interesante, ¿sí? Porque nos ofrece esa posibilidad, ¿ya? Por ahora no tenemos ninguna evidencia, ¿cierto? En la ciencia nos basamos en evidencia, no en que yo vi, yo pienso, yo creo, no. O sea, nos basamos en la evidencia que tiene que ser corroborable y contrastable. Y entonces, y esto me gusta también siempre soportarlo porque como lo decías tú, Alejandro, afortunadamente ese tema, como se le ha dado una carga muy fuerte de pseudociencia, es decir, de falsa ciencia, entonces desafortunadamente muchas personas pueden sentirse confundidas y es importante que la gente entienda que es una temática seria dentro de la ciencia, que se publican artículos en revistas muy serias y que efectivamente tiene un abordaje serio desde personas, pues digamos, como esta investigadora y como muchas personas que nos interesan este tipo de temáticas. Yo tengo allí una pregunta como para ir entrando en el tópico, pues supongo, Alejo, que lo que primero que tenemos que conocer es la definición de tecnoseñal, pero entonces en este momento de la conversación, ¿cierto? Pienso yo, claro, pero la definición de tecnoseñal no asume que debería haber una entidad que pueda generar la tecnoseñal. Entonces allí nos lleva pues a la discusión de la parte si es algo vivo que debe generar la tecnoseñal. Pero entonces, Alejo, danos cuéntanos qué es lo que se define como tecnoseñal. Claro, aquí podemos observar a la doctora Jill Tarter
ahora que tú hablabas, Jonathan, del proyecto SETI, que arranca en los años 60, ella es una de las pioneras de ese proyecto y de hecho, no sé si muchos de ustedes de pronto no han nacido, pero cuando salió la película Contacto, que está basada en una de las novelas, libros de Carl Sagan, ella, la doctora Jill Tarter, es la persona que Sagan toma como para ser el personaje de la persona que sale en Contacto, de la muchacha, pues, de la astrofísica que está. Pero bueno, esta señora doctora Jill Tarter, que ya está retirada, pero sigue muy activa en las vainas de SETI, es una heroína pues de este campo y por eso ella fue la que prácticamente acuñó el término de tecnoseñal, en inglés. Y ella lo hace en este artículo, de un artículo desde el 2007, o sea, estamos hablando de menos de 20 años, o sea, todo esto es relativamente nuevo, un artículo titulado La evolución de la vida en el universo, ¿estamos solos? Y ella en ese artículo define la tecnoseñal como una evidencia de tecnología que modifica su entorno en formas que sea detectable. ¿Y por qué hace ella esta aclaración? Porque como tú decías, Alejo, el solo hecho de estar vivo, una bacteria o un animal o cualquier cosa que esté vivo, genera algo que se llama una bioseñal. El solo hecho de usted estar metabolizando, y aquí muy probablemente va a decir burradas porque mi especialidad no es biología ni química, pero un ser vivo tiene que metabolizar algo que se come, algo que absorbe para transformarlo en energía. Y cuando hace ese tipo de procesos metabólicos, genera unos desechos o genera ciertas señales que son detectables, pero eso es solamente por el solo hecho de estar vivo. Sí, así como nosotros absorbemos oxígeno y liberamos dióxido de carbono y este tipo de cosas, otros elementos que están vivos, otros seres que están vivos hacen lo mismo. Pero esta tecnoseñal es para identificar una clase de vida específica que ha llegado a un punto, como nosotros los seres humanos, en el que podemos desarrollar tecnologías que modifican nuestro ambiente y nuestro entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es lo que nosotros le estamos haciendo a la capa de ozono, lo que le estamos haciendo a nuestra atmósfera de la Tierra, ese tipo de cosas son vainas que aunque sean incluso sin intención de hacer, lo estamos haciendo producto de nuestra tecnología. Y ella dice que para que nosotros hablemos de una tecnoseñal, obviamente tiene que ser detectable. Y ahí pues se deshilacha un montón de temas porque pues empieza uno a preguntarse, ok, ¿qué es detectable? ¿Qué no es detectable? ¿Qué es una tecnoseñal? ¿Qué no es una tecnoseñal? Tú hablabas, Alejo, de que un organismo esté vivo y genere una tecnoseñal. Ok, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una de estas hipotéticas civilizaciones extraterrestres ya no sean entes biológicos, sino que, por ejemplo, sean máquinas, que han llegado a un punto, la civilización ha llegado a un punto en el que ya ellos hayan decidido, por ejemplo, subir su conciencia a máquinas y ahora ya tenemos prácticamente inteligencia artificial mandando en el planeta y son los únicos que viven en ese planeta y ellos son los que están generando este tipo de tecnoseñales o podrían estar generando ese tipo de tecnoseñales. Entonces ahí como que está vivo o no está vivo, es una máquina, pero la definición es amplia, lo suficientemente amplia como para llegar al punto de decir que una civilización extraterrestre que fue capaz de desarrollar una tecnología que sea detectable por nosotros los seres humanos. Eso es prácticamente la definición larguita de tecnoseñal. Vale. Bueno, entonces podemos entrar como en el artículo, en la propuesta del artículo. Según revisábamos pues con Jonathan, pues había como sí, como lo mencioné al inicio, como un marco sobre ciertos ítems que se deben cumplir para poder analizar tecnoseñales. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre el artículo. Listo, entonces mira, la motivación de este artículo sale a raíz de un taller que la NASA realizó en el 2008, en septiembre 26 del 2018, perdón. Y en ese artículo, en ese taller,
se reunió, como decir, los expertos en esto de tecnoseñal. De hecho, era por invitación, la asistencia era por invitación, sí se podía observar pues online, por internet, pero para estar allá en el recinto donde se hizo este taller, era solamente por invitación y solamente invitaron 50 personas. O sea, era bastante exclusivo pues la vaina. Y la doctora Sheikh, en ese momento que estaba en su tercer año de doctorado, ella pues asiste a este taller y ella empieza a escuchar las charlas de todo el mundo, las ideas de todo el mundo, qué es una tecnoseñal, cómo podemos identificarla. Y ella se dio cuenta de que había muchísimas, pero muchísimas ideas para identificar este tipo de tecnoseñales y decide desarrollar un marco científico para poder evaluar todas estas ideas de la gente, ¿sí? Como son tantas y como abarcan tantas disciplinas, como tú lo decías, Alejandro, son muchas disciplinas que abarcan este tema en específico, es muy difícil distinguir y calificar una tecnoseñal de la otra. Por eso ella desarrolla este marco como para extrapolar un poquito, salirse un poquito del contexto de la tecnoseñal y empezar a verlas más como una forma de compararlas en una forma más equitativa, ¿no? Entonces realmente este fue pues el concepto. Ahora, el marco que ella propone no es un marco final. Ella sí es muy clara en decir que es un marco pues que ayuda por lo menos a calificar o a identificar dos tecnoseñales, por decir algo, que estén en la misma categoría. Pero es muy difícil comparar ahorita que entremos a los ejemplos, pues va a ser un poquito más claro, pero entrar a identificar una tecnoseñal que sea totalmente diferente a otra bajo el mismo rango es muy, muy difícil. Entonces, el desafío es ese, ¿no? Como tratar de usar este marco que ella desarrolló para al menos empezar la conversación y poder empezar a pedir tiempo de telescopio, plata, si es que se necesita dinero y ese tipo de cosas. Ese es como el contexto del artículo y por qué se da el marco. Vale, entonces miremos los ejes, porque eran 9, creo que en el artículo. Son 9. Son los 9 sí. Ejes, ¿cierto? Porque hay unos de un color diferente. De hecho, por allá estábamos nosotros buscando qué significaba ahí en la parte de beneficios, la ancillary. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué deberíamos tener en cuenta respecto a eso? Porque, bueno, a mí me surge en estos momentos una pregunta y, bueno, debo mencionarle a las personas del público que recuerden que estamos en un conversatorio. Si ustedes tienen alguna inquietud, pues levantan la mano y podemos generar, pues, el pequeño momento de aclaración. Igual que las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo por la transmisión del Facebook. Nos pueden dejar allí la pregunta. Además, mencionar que por favor allí está el registro de la asistencia, muy importante para nosotros, para colocarlo, ¿vale? Entonces, es que me surge a mí una duda, y es que, bueno, nosotros nos comunicábamos, pues en el siglo pasado, bueno, y ahora mismo también nos comunicamos con ondas de radio, ¿cierto? Pero recientemente la NASA nos ha informado que ellos han logrado tener comunicación vía láser desde la mayor distancia que hasta ahora se había hecho con la Luna ya, es decir, ya nos podemos comunicar con vía láser, y lo que ellos han mencionado esta semana es que la sonda que va rumbo al asteroide Psyche, que es esta estructura metálica que va a analizar la NASA, que pudo haber sido un asteroide que fue desprovisto de todas sus capas externas y que solamente quedó el núcleo, que es metálico. Entonces, de esa nave se ha comunicado vía láser. Entonces, tenía yo la duda de respecto a esa situación del análisis de las tecnoseñales. ¿Ya también se ha evolucionado en este otro tipo de tecnología? Claro, lo que tú dices es muy relevante al artículo, ¿no?
te voy contestando por pedacitos. Aquí están los nueve ejes. Hay unos, como tú dices, hay unos de un color y otros de otro. El color realmente, y esto es muy, pero muy susceptible a interpretación, ¿ok? Esto no es como que así es, y mejor dicho, esto es lo que es por la naturaleza del tema, sí se da mucho a que sea susceptible de interpretación como al momento en el que tú estás analizando las cosas. Entonces ella dice que, por ejemplo, los cuatro ejes que están de color naranja son, se identifican porque son muy científicos. O sea, desde el punto de vista científico, tú los puedes analizar de una mejor forma y ya entraremos a verlos cada uno, pues para que cada uno también formule sus propias conclusiones. Y los otros son ya como más, todavía mucho más, ¿cómo se dice? Como mucho más de interpretación en cuanto al caso que estamos haciendo. Empecemos para que esto cale, ¿sí? Por ejemplo, el primer eje es capacidad observacional. Y aquí está lo que tú decías de tu ejemplo del láser, Alejo. La capacidad observacional, este eje lo que hace es que mide cuál es nuestra habilidad tecnológica actual de nosotros los seres humanos para detectar, por ejemplo, una de estas tecnoseñales. Entonces, como tú lo decías, antes o la mayoría del tiempo durante toda nuestra historia tecnológica, nos hemos comunicado con ondas de radio y apenas ahora estamos empezando a usar el láser para comunicaciones. Eso quiere decir que nosotros en este momento tenemos los dispositivos, los telescopios, los satélites capaces de detectar una tecnoseñal de este tipo, tanto radio, láser y bueno, otras tecnologías que nosotros estamos usando. Entonces, ahí respondo a tu pregunta. Claro, aquí ya tenemos los equipos, por ejemplo, para detectar, y de hecho hay un programa que se llama SETI Optic, o óptico SETI, donde se está haciendo un barrido o una búsqueda de señales en la parte óptica, o sea, una civilización hipotética que esté usando láseres para comunicarse. Entonces, esa capacidad observacional, pues, cumple con esa tarea. Ahora, el costo. Ella habla del costo y estamos hablando de los primeros cuatro, que son los científicos, digamos así, entre comillas también. El costo son las implicaciones financieras o de los recursos que tú necesitas para hacer esa búsqueda. Entonces, por ejemplo, pues todos los que estamos aquí muy probablemente sabemos que hace 2 años se lanzó un telescopio muy caro de 10 billones de dólares, que es el James Webb Space Telescope, JWST, y ese telescopio, pues obviamente cada vez que él va a mirar hacia algún objetivo, alguna estrella, algún sistema planetario, alguna nebulosa, lo que sea, las personas tienen que meter una propuesta y es aceptada o no es aceptada. Cada vez que ese telescopio está mirando algún objetivo, eso vale un montón de plata y obviamente vale un montón de tiempo de las personas que están involucradas. Entonces, la doctora Sheikh propone de que una tecnoseñal, la búsqueda de una tecnoseñal, obviamente, pues en estas situaciones en las que nosotros nos encontramos, pues tiene que potencialmente e idealmente ser de bajo costo para que sea viable, ¿no? Entonces, ahí está el costo, ¿cierto? La búsqueda de una tecnoseñal tiene que ser, pues, barata, digámoslo, pero no solamente en la parte económica, sino también en los recursos que usan. Y por eso algo que no dije anteriormente, ella escoge la palabra eje porque es como algo lineal que uno puede, por decir algo, capacidad de observación. Necesitamos algo que un mérito bajo sería, necesitamos algo que todavía no ha sido construido. Y un mérito alto es la búsqueda, la podemos hacer ahora mismo. Ya la podemos hacer porque ya tenemos las herramientas y los telescopios y los instrumentos que necesitamos. Lo mismo con el costo. Algo que es muy bajo, un mérito muy bajo sería pues que es bastante costoso y por el otro lado, algo muy bueno es pues que la búsqueda es bastante barata o sí, económica, digámosle así.
El tercero son los beneficios adyacentes. Entonces, esto viene desde el señor Dyson, apellido Dyson, muchos de ustedes también de pronto lo conocen, pues, por la parte física y ciencia ficción. El señor Dyson fue uno de los que, ahora hablaremos también de eso, el que propuso las tales o las famosas esferas Dyson. Pero una de las cosas que él dijo es que cuando un experto que está buscando inteligencia extraterrestre hace sus búsquedas, pues que eso que él está usando para buscar inteligencias extraterrestres también tiene que servir para encontrar otras cosas que sean potencialmente importantes para la ciencia. Entonces, cada vez que usted hace una búsqueda de estas, de inteligencia extraterrestre, sí, muy chévere que usted encuentre inteligencia extraterrestre, todo el cuento, obviamente ese es el principal objetivo, pero también hay beneficios adyacentes de esa búsqueda que uno puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si usted está mirando, buscando por las esferas Dyson, entonces de pronto puede encontrar otro tipo de objetos astronómicos que sean importantes y que sí caigan dentro de las cosas astrofísicas normales. Entonces, una búsqueda de inteligencia extraterrestre que genere beneficios adyacentes va a ser preferida sobre otra que no tenga esos beneficios adyacentes. Alejo, dime. Claro, es que allí hay que mencionar algo muy importante, Jonathan, y es que pues la ciencia, de todas maneras, los avances científicos pues van muy de la mano con los avances tecnológicos, y los avances tecnológicos pues finalmente repercuten en toda la sociedad de una manera muy contundente. Entonces la pregunta que uno se puede hacer en este campo es, bueno, ¿y qué beneficio va a traer que detectemos una señal de una civilización extraterrestre, diferente a saber que hay otro tipo de vida? O sea, claro, evidentemente cuando uno escribe ahora mismo cualquier proyecto de investigación, pues hay que llenar una serie de requisitos de cómo va a beneficiar a la sociedad, cómo va a impactar ambientalmente, bueno, qué sé yo, un mundo de cosas adicionales. Y entonces, en este campo, ¿qué tanto se pueden estar invirtiendo recursos? Porque eso es innegable, pues desde los comienzos mismos de la ciencia, recursos se empezaron a invertir porque finalmente esos avances científicos empezaron a dar frutos económicos a las sociedades. Por ejemplo, toda la parte de la navegación, pues en el siglo XV, pues fue muy, muy importante, ¿sí? Claro. No, claro, y mira que, por ejemplo, de pronto no te respondo la pregunta en este momento, te la respondo en la siguiente diapositiva, porque hay otro eje que habla sobre la información que esa tecnoseñal podría tener. Pero desde el punto de vista, lo que ella considera, la doctora Shea considera aquí con lo de los beneficios adyacentes, es cómo se puede beneficiar el resto de la astronomía, ¿sí? Entonces, cuando se hace una búsqueda, por ejemplo, de cierto tipo de señal de radio, ¿qué tal que, por ejemplo, por estar buscando extraterrestres, lo que hicimos fue encontrar un objeto que no conocíamos antes? Entonces hay un ejemplo de algo pues similar, pero no es real, un poquito como salió de los cabellos, pero pues podríamos ponerlo aquí. Cuando se descubren los púlsares, que son estrellas de neutrones que giran pues en muy rápida velocidad, en el momento que se descubren, ellos se descubren porque se detecta una señal de radio que era periódica. Y de hecho, y cuando ellos están estudiando, pues las personas la persona que detectó esto, que fue una mujer también hace rato, ya en 1960 y algo, ella lo primero que detecta es una señal que parece ser como generada por una civilización extraterrestre, porque es periódica. Y hasta ese momento nadie la había visto. Es una señal que es periódica, y de hecho cuando ella escribe en el papel la nomenclatura de esta señal que ella descubre,
ella le pone la sigla LGM, y en inglés es Little Green Men, pues haciendo como una especie de broma de que cómo así esta señal, porque es periódica, nunca hemos visto esto antes, ¿será que son extraterrestres? No creo que ella hubiera creído que eran extraterrestres, pero por la naturaleza de la señal, pues ella decidió poner eso ahí. Obviamente eso después salió a la prensa y eso pues le ayudó a ella para hacerle publicidad a su descubrimiento. Pero desde ese punto de vista lo que quiero decir es que por estar escuchando algo, por estar escuchando una cosa, no sería la primera vez que encontremos otra. Entonces, si tú estás enfocando tu búsqueda de inteligencia extraterrestre en ciertas áreas de la astronomía que se combinan o que están muy cerca la una de la otra, muy probablemente vas a poder encontrar algo de interés para el resto de la astronomía. Y eso sería muy bueno para este tipo de búsqueda de tecnoseñales. Bueno, y ya te contesto lo que sigue. Claro. Sí. Entonces, hay que mencionar algo importantísimo. La radioastronomía, pues toda su evolución, que en estos momentos es una herramienta fundamental para la astroquímica, para la detección de moléculas en otra parte pues, del universo, pues se alimentó precisamente de esa sed por este tópico de profundizar, de hacer mejores radiotelescopios para tratar de precisar qué sucedía allí, y lo que se empezaron fue después a conectar con moléculas, ¿no? Con estructuras moleculares, y entonces sí, está conectado con lo que mencionas. No, y una cosa muy importante es pensar también que no necesariamente todo lo que nosotros vamos a ver en ciencia, no todo lo que en lo que se está trabajando va a rendir un fruto inmediato, ¿no? Cuando se desarrollaron los láseres en el siglo pasado, nadie le vio ninguna aplicación a esa vaina. O sea, eso era una cosa ahí que unos científicos, unos físicos empezaron a trabajar y nadie pues pensó que eso en algún momento se iba a usar para nada. Y mire, pues nosotros ahora, la vida moderna, tecnológicamente hablando, no la podríamos concebir sin los láseres. Entonces, sí, esa es una vaina con la ciencia, ¿no? Listo, estás poniendo 100 millones de dólares aquí, ¿para qué? Mira esto que descubriste o que hiciste, que generaste, no te está generando nada tangible en este momento, pero muy probablemente en 10, 20, 30, 40, 50 años las cosas van a ser diferentes. Entonces, bueno, sigamos con el cuarto, que es detectabilidad. Y es simple, este eje lo que se refiere es a la facilidad con la que esa señal se va a poder distinguir de ciertos fenómenos naturales. Entonces nosotros en electrónica y en telecomunicaciones hablamos de la señal contra el ruido, ¿cierto? ¿Qué tan potente es la señal? En el ambiente siempre va a haber un ruido, ¿sí? Tenemos el ruido proveniente de la radiación electromagnética de fondo, pues del universo, y tenemos obviamente pues ruidos normales de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y en el espacio pues de ciertos objetos astronómicos que generan sus propias señales de radio y cualquier tipo de longitud de onda. Entonces, ¿qué tan fácil es distinguir esa tecnoseñal de ese ruido que está ahí, ese ruido ambiental? Obviamente, pues entre más fácil de detectar, o sea, entre más alta sea la señal con respecto al piso del ruido, pues va a ser más favorable ese tipo de señal. Y luego ya entramos a los que tú decías, Alejo, que tienen diferente color, que son como muy abstractos, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, de la duración, el tiempo que una tecnoseñal puede ser detectada. Y esto tiene varias aristas, ¿no? Este eje tiene varias aristas. Uno es lo que también hablábamos hace un rato con Alejo y con Jonathan, es qué tanto una civilización va a vivir, ¿sí? Nosotros los seres humanos llevamos 100 años transmitiendo ondas de radio. Desde que empezamos a transmitir televisión por ondas de radio, nosotros inconscientemente, si lo queremos decir así, empezamos a ser una civilización que está mandando esas señales al espacio, porque las ondas de radio se reflejan en las montañas, en los carros, en las casas, en los edificios, y se van para el espacio, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo nosotros los seres humanos vamos a seguir
generando ese tipo de señales. No sé, 1000 años, 100 años, 10 años, 1.000.000 de años, no sé, cualquier cosa que pueda pasar. Pero, claro, dime, sobre... No, que quería ir precisamente ese punto, me llama mucho la atención y me gustaría como hacer ahí un comentario, porque precisamente ese punto creo que es crucial, ¿sí? Por varias razones. La primera, porque finalmente el universo tiene unas limitaciones desde el punto de vista, en este caso, de la capacidad de dispersión de la radiación electromagnética. Que asumimos que la radiación electromagnética pues se dispersa a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, si nosotros llevamos, así como, digámoslo así, a números redondos, ¿cierto? Y llevamos más o menos 100 años emitiendo radiación electromagnética, pues tendríamos un radio, ¿cierto? Digámoslo así, de emisión de 100 años luz, digámoslo así, digamos, de emisión de radiación. Es decir, que si alguien estuviese buscando tecnoseñales, pues ya o sea, dentro de ese radio no hemos detectado nada, digámoslo así. Y yo me imagino que también, así como nosotros tenemos un radio posible de emisión, llamémoslo así, esas hipotéticas civilizaciones tendrían también un radio de emisión. Entonces, pensándolo así, como si fueran dos esferas, ¿no? Dos esferas que van creciendo. Creo que hubo un artículo que leímos alguna vez y miramos, ¿sí? Entonces, claro, deja como esas burbujas de emisión electromagnética. Entonces, a lo que voy es que, entonces, si tenemos en cuenta esto, digamos, una burbuja que va creciendo, ¿cierto? Entonces, y si lo pensamos en el sentido contrario, una civilización que esté emitiendo, supongamos que en el mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Pues eso quiere decir que hay una limitación en términos de distancia también. Es decir, que puede estar emitiendo, pero de pronto está tan lejos, ¿cierto? Que es lo que puede ser muy probable, que todavía esa burbuja de emisión, digámoslo así, esa esfera de emisión, pues no se solapa o no ha llegado, digámoslo así, a los detectores que tenemos. Eso puede ser una opción, ¿no? Pero ahora también si sumamos a esto el tiempo promedio que puede durar una civilización, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos muchas civilizaciones que han surgido y han desaparecido. No sé, pensemos en los egipcios, pensemos en todas las civilizaciones que conocemos gracias a los estudios arqueológicos, ¿cierto? Las grandes civilizaciones antiguas, como los egipcios, por ejemplo, que tuvieron gran esplendor, avances tecnológicos, o los romanos, bueno, en fin, y que pues, finalmente cayeron. Y si lo llevamos más allá también el tiempo, las especies, ¿cierto? Nosotros sabemos pues por la paleontología y la evolución, ¿cierto? Que una especie pues tiene un tiempo limitado de millones de años, ¿cierto? 1, 2, 3 millones de años como mucho. Entonces supongamos pues que yéndonos muy bien estemos emitiendo señales 2 millones de años, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿cierto? Esa es suficiente distancia y tiempo pues para poder tanto que la señal llegue como para que la señal, ¿cierto? Podamos recibir una señal de otra hipotética civilización o para que nosotros seamos detectados por otra hipotética civilización. Entonces aquí también viene una pregunta muy interesante que incluso creo que Stephen Hawking planteó una vez y era hasta qué punto nosotros sí queremos ser detectados. ¿Sí? Porque también si algo nos ha enseñado nuestra propia historia es que pues hasta qué punto sí, digamos que queremos que sepan de nosotros, ¿no? Bueno, eso es un poco como también ciencia ficción, pero bueno, lo interesante es a veces, eso también es bonito de la ciencia, ¿no? Que nos ha permitido construir ciencia ficción. Entonces no sé qué opinas de eso, pero bueno, es como que quería como tirar algunas ideas aquí en relación al parámetro, ese eje de la duración, y que me parece que también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, exacto, sí, lo que todo relevante, Jonathan. Aquí este eje también nos pone a pensar un momento, no solo sobre el tiempo que la civilización va a vivir y va a ser capaz de emitir este tipo de señales, pero también es acerca, por ejemplo, de la duración del equipo como tal que está generando la señal. Entonces, por ejemplo, nosotros en el 1979, los seres humanos mandamos unas naves, los Voyager, para estudiar a Júpiter, para estudiar Saturno, más que todo Júpiter, dos naves se llaman Voyager 1 y Voyager 2, y esas naves en este momento están viajando, acaban de salir prácticamente, no han salido del sistema solar, pero están saliendo prácticamente de la heliosfera, que es la capa
la atmósfera del Sol, o sea, ya están en un punto que son el objeto, considerado el objeto hecho por los seres humanos que está más lejos de la Tierra. Y ellos van a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Muy probablemente si nosotros nos destruimos, sea por motivos externos o por nosotros mismos nos aniquilamos acá en la Tierra, esas sondas Voyager nos van a sobrevivir después de que nosotros ya no estemos aquí, los seres humanos. Entonces ahí también en este eje también se evalúa eso, qué tanto una tecnoseñal puede incluso sobrevivir después del tiempo de que la civilización que la creó ya no está, ¿sí? Y desde el punto de vista de un transmisor, sabemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos un transmisor que está mandando ondas de radio, por decir algo, digamos que nosotros ponemos un transmisor en la Luna y él empieza a mandar ondas de radio para alguna parte, ese transmisor tiene una batería, pero esa batería en algún momento también va a fallar, ¿sí? Pues obviamente sus componentes electrónicos van a fallar. Entonces, esa va a ser la duración que esa onda de radio va a ser emitida, pero no tiene nada que ver con la duración de la civilización que la desarrolló. Entonces también ese eje de duración se presta para tener ese otro tipo de conversaciones acerca de ese aspecto. Terminemos con los últimos 4, que son también parte pues que son bastante abstractos, y uno es la ambigüedad. ¿Qué tan cierto, una vez que nosotros detectemos una tecnoseñal, qué tan ciertos nosotros estamos de que es una tecnoseñal de verdad, ¿sí? O si es una señal natural, como por ejemplo lo que acabo de explicar acerca de los pulsars, que al final terminó siendo una vaina natural, hecha generada por un objeto astronómico que ahora lo conocemos muy bien y lo entendemos muy bien, ¿sí? U otra señal artificial, que puede ser, por ejemplo, una señal que nosotros mismos estemos generando. Entonces hay un montón de ejemplos, incluso aquí en Australia, en uno de los observatorios de acá de Australia, que está bastante alejado de la civilización, pues está como por allá en una parte donde hay mucho silencio, la gente no puede usar los celulares, todo el cuento. Hay un grupo de gente que está haciendo investigación SETI, tratando de encontrar tecnoseñales. Y resulta que un día les empezó a salir una señal, les salía en toda parte, y pues pasaba todos los algoritmos, porque ellos usan un montón de algoritmos para identificar una señal de una que no es una señal de interés, le llaman ellos, y seguía saliendo, y seguía saliendo, y seguía saliendo, y seguía saliendo la bendita señal, y ellos se pusieron muy contentos, porque dijeron, bueno, esto de pronto sí es de verdad que hemos detectado algo aquí, hay algo de investigación. Para hacerles el cuento corto, al final ellos dieron cuenta que siempre la señal aparecía más o menos entre 12 de la tarde y 1 de la tarde. Y era el tiempo cuando los empleados del lugar usaban el horno microondas para hacer su comida, ¿sí? Para calentar sus alimentos. Y esa señal se estaba filtrando en el radiotelescopio. Entonces, obviamente es una señal artificial, sí, es una señal artificial, pero no es una tecnoseñal. Entonces, este eje de ambigüedad define ese concepto. Si una señal es ambigua, es muy ambigua, pues no va a ser tan buena como otra señal que no sea tan ambigua. Aquí está el siguiente, que es extrapolación, y es el grado al cual una tecnoseñal se extiende más allá de nuestra tecnología actual. Entonces, esto realmente, este eje, como se tiene que leer, es qué tanto nosotros vamos a poder entender de una tecnoseñal que nosotros todavía no somos capaces de generar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los que nos interesan estos temas también hemos estado escuchando y leyendo acerca de las ondas gravitacionales. ¿Qué tal que, por ejemplo, una civilización extraterrestre pueda usar ondas gravitacionales para comunicarse? ¿Sí? Eso, si nosotros sabemos que eso puede ser posible, para nosotros los seres humanos entender una vaina de esa sería una cosa de locos, ¿sí? Porque nosotros tendríamos que extrapolar nuestro conocimiento no sé, por ahí en 1000 años, 2000 años, para llegar a contemplar una forma de comunicación como esas. Pero si nosotros estamos hablando de ondas de radio o ondas láser, como lo decías vos, Alejo, hace un ratico, la extrapolación va a ser muy baja, porque nosotros ya tenemos esa tecnología actual, ya la usamos, y por lo tanto nosotros pues podemos identificar y podemos entenderla
porque ya la hemos desarrollado. Entonces, a eso se refiere la extrapolación. La otra es inevitabilidad. Esta también tiene varias aristas y solamente voy a discutir una. Es la probabilidad de que una tecnoseñal determinada realmente pueda ser producida por inteligencia extraterrestre. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué tan inevitable es que una sociedad o una civilización tecnológica llegue a desarrollar cierta tecnología que a su vez va a generar una tecnoseñal? Entonces, otra vez, las ondas de radio, sigo volviendo a ellas porque pues, es una forma de tecnoseñal que es muy buena para entender este tipo de cosas. Es inevitable que en una sociedad llegue a generar ondas de radio para comunicarse, o eso es algo muy antropocéntrico, o sea, muy humano, muy de nosotros. Nosotros lo generamos esas ondas de radio para comunicarnos, pero eso no quiere decir que una civilización extraterrestre haya seguido ese mismo proceso en su caminar tecnológico. Puede ser que ellos desarrollaron, no sé, otra cosa, pasaron derecho al láseres, por ejemplo, o usaron otra vaina que ellos tengan allá en su planeta. Entonces, es qué tan inevitable es cierta señal, que cierta tecnología desarrollada por una civilización extraterrestre pueda llegar a hacerse realidad. Eso es realmente lo que discute este eje. Y la última, la que tú me preguntabas, Alejo, hace un ratico, la información. Una tecnoseñal es muy buena si nosotros podemos obtener muchos datos o conocimiento una vez nosotros interceptemos esa tecnoseñal, pero es muy mala si no podemos extraer nada de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros detectamos, vuelvo otra vez a las ondas de radio, si nosotros detectamos una onda de radio, una señal de radio que viene de una civilización extraterrestre, muy probablemente ellos pensaron en qué iban a mandar, si es algo intencional que ellos hicieron, o como en el caso de nosotros, una señal de televisión que se fue o lo que sea. Pero es algo intencional que tiene mucha información. Y entonces si nosotros detectamos una vaina de esas, una señal de esas, que tiene un montón de información, pues los beneficios para nosotros en la Tierra van a ser muchos, ¿sí? Desde el punto de vista de que podemos aprender cómo, de pronto ellos mandaron cómo, no sé, cómo curar el hambre o no sé, cualquier cosa que ellos hayan podido desarrollar en todos estos tiempos que han estado allá. O puede ser algo que no tenga nada, o sea, no tenga nada de información. Por ejemplo, si detectamos que en un planeta ellos tienen polución, ¿qué podemos sacar de esa tecnoseñal? Realmente no podemos sacar mucha información, solamente pues que sí, que tienen una sociedad industrializada que está generando ciertos gases que podemos detectar en la atmósfera, pero aparte de eso no podemos saber mucho más. Entonces, si Alejo, la tecnoseñal... Sí, o para reírnos un momento, de pronto nos llega el chisme pues de una infidelidad pues de una pareja extraterrestre, ¿no? Entonces, pues, Alejo, aquí tenemos una pregunta del público. Por favor, dinos tu nombre y de institución o a qué te dedicas. Muchas gracias, Alejandro. Mi nombre es Germán Rudas. Mi formación es en ingeniería eléctrica. Soy de la Universidad del Valle. Quisiera preguntarte algo simplemente porque me parece interesante tener tu concepto. ¿Qué opinión te merece la señal WOW? Sí, la pregunta esperada. Sí, la señal WOW hasta ahora, para de pronto las personas que no saben mucho acerca del tema, fue una señal que fue detectada hace ratico ya en los 70 y hasta ahora es la señal que no ha podido ser descartada como una tecnoseñal, ¿sí? Es como la señal que hasta ahora ha sido detectada, que tiene todas las características, entre otras, que tiene unas características pues increíbles. Yo no sabía. Les cuento un poquito. Yo estoy escribiendo un libro y para escribir el libro pues tuve que investigar bastante de eso, y una de las cosas que más me llamó la atención es que la señal WOW está siendo transmitida o fue transmitida cuando se detectó, perdón, porque solamente ese es el problema de la señal WOW, que no la hemos podido volver a detectar.
cuando se transmitió y se detectó, estaba siendo transmitida en una frecuencia que es la tal llamada línea de hidrógeno, que es una frecuencia en la que la gente de SETI asume que una civilización va a transmitir, porque es una frecuencia en la que muchas cosas astronómicas, muchos fenómenos astronómicos suceden. Entonces se supone que si usted quiere llamar la atención de otra civilización, usted transmite en esa frecuencia. Mira, para mí la respuesta es yo no sé. Hay muchas cosas de esa señal wow que para mí son interesantes, pero lo mismo también puede ser explicado de otras formas. Hay unos científicos que explican esa frecuencia de la línea de hidrógeno. Ellos dicen que no es que nadie le esté mandando en esa frecuencia específica, sino que en ese momento estaban pasando unos cometas, esos cometas estaban hechos de hidrógeno congelado, obviamente, como un cometa es, y por eso es que está transmitiendo en esa frecuencia. Entonces hay otras explicaciones, pero no se ha podido descartar 100% que no es natural, y que tampoco se ha descartado que sí es natural. Para mí todavía es la que más valor tiene como una posible tecnoseñal, pero pues obviamente como en esto no está la última palabra, no se ha dicho. O sea, quedó una evidencia, pues digámoslo así, momentánea. Además, en los años 70, pues no teníamos el marco de análisis que tenemos en este momento, por ejemplo, ¿no? Perdón, ¿esa es la frecuencia que se traduce en una longitud de onda de 21 centímetros o no? Pues estoy equivocado. Sí, es la de la inversión del spin del electrón del hidrógeno. Creo que tiene que ver con ese proceso físico. Que los químicos... Se congeló. ¿Alejo? ¿Me escucha? Hola, creo que está fallando el internet. No, pero ya ahora volviste. ¿Listo? Listo. Sí, que decía que creo que es la inversión del spin del electrón, de un átomo de hidrógeno. Sí, ella tiene un mensaje, y ese mensaje es: Diana, ¿estás por allí? Sí, se desconectó completamente el conferencista. Yo creo que mientras se reconecta pueden ir respondiendo la pregunta que hay en el chat. Se las voy a poner en pantalla. Vale. No, y también iba a hacer la publicidad del resto de las actividades. Bueno, como sucede en estos casos, pues estamos sujetos a fallas tecnológicas, precisamente nosotros hablando de tecnoseñales. Entonces, para mencionarles o recordarles que estas actividades se seguirán desarrollando los días jueves a las 6:30 de la tarde, aquí en el auditorio 8202 de la Universidad Santiago de Cali. Entonces les iba a contar un poco mientras Alejo vuelve otra vez allí, a mencionarles lo que nos espera para el mes de abril. El mes de abril vamos a tener el jueves 4 un conversatorio sobre qué evidencias tenemos de la evolución de la vida con los profesores pues del semillero de Paleoeco. Es Jonathan, ¿cierto? Tendremos Sirio y Canopus, las dos estrellas más brillantes de la esfera celeste, por Juan Carlos Mejía. El jueves 18 de abril vamos a tener nuevamente la actividad de Astroluca, como hoy, un conversatorio con la doctora Heidi Kitian, que ella es investigadora en astroquímica. Se llama Descubriendo los orígenes químicos del sistema solar. Vamos a hablar sobre un paper que ella publicó el año pasado, muy interesante. Y finalmente en el mes de abril, para finalizar el mes de abril, tendremos Carlos Barbosa, que es un asociado de la Escuela de Astronomía de Cali,
nos va a contar una de las experiencias, creería yo, más fascinantes para un fotógrafo, para un astrofotógrafo, que es la construcción de su analema con las fotografías del sol. Entonces, muy interesante, debe ser, va a ser muy, muy emotivo seguramente ver a Carlos contarnos cómo hizo esa construcción. Alejo, ¿estamos nuevamente? Sí, acá estoy, otra vez, qué pena, no sé qué pasó. Vale, sí, tranquilo, que eso seguro fue que alguien te interrumpió la señal. Exacto. Sí, bueno, Diana nos invitaba, Diana es miembro de la Escuela de Astronomía, también nos apoya aquí en este proceso de la transmisión. Entonces, Diana, ¿puedes poner la pregunta? Allí está. Entonces, Yesid Armando Aristizábal nos pregunta en el Facebook: buenas noches a todos, tengo una pregunta al doctor Alejandro. ¿Es posible que en la emisión de una señal que tal vez podría llegar a ser una tecnoseñal de una forma de vida inteligente pueda llegar a verse afectada en su viaje, como por ejemplo el conocido corrimiento al rojo que sufren las ondas electromagnéticas, para que al final llegue distorsionada o afectada, como para no considerarse una señal de ese tipo, bueno, de señal que puede que llegue como un ruido, y si fuera así, usaría algún modelo matemático? Bueno, muy interesante, gracias, Jessy, muy interesante la pregunta. Sí, sí, total. Y de hecho, una parte de SETI también hace eso, corrección del corrimiento hacia el rojo. Precisamente por eso, porque como tú decías, cuando por la expansión del universo y por la distancia a la cual viajaría una señal de estas, obviamente va a tener un corrimiento hacia el rojo. Y hay unos artículos muy interesantes de cómo los científicos están haciendo para corregir ese corrimiento hacia rojo, similar como los astrónomos también identifican los elementos de una estrella o la atmósfera de un planeta. Ellos también usan ese tipo de técnicas para poder cuadrar otra vez como lo que salió originalmente. Pero efectivamente, claro, porque es una señal que, bueno, vivimos en el universo, todos tenemos que obedecer las leyes de la física, y por lo tanto una señal va a ser susceptible a todo lo que una señal normal, una tecnoseñal es susceptible a todo lo que una señal normal sufre. O sea, va a poder ser absorbida, va a poder ser reflejada, va a poder ser refractada. Todos los fenómenos que una señal normal experimenta, una tecnoseñal también lo experimentará. Si es una señal de radio o láser, ¿sí? en la parte de la luz como tal. ¿Sí? Vale, Alejo, entonces continuemos. ¿Qué otra cosa nos vas a contar del artículo? Porque entonces, ya creo que nos quedan por ahí unos 10 minuticos. Dale. Hablo así muy rapidito. Entonces ella, la doctora Sheikh, en su artículo, ella... Pero no estás compartiendo, ¿no? No estás compartiendo si vas a poner la diapositiva. ¿Ahora sí? No. Listo, espérate. Ah, no, se te salió. Ah, sí, ya estaba. Ah, bueno, hay un retraso. Ya, ahí, Jonathan. Listo, ahora sí le tienes que dar. Exactamente, listo, ya está perfecto. Listo. Entonces ella en su artículo da 3 ejemplos de tecnoseñal. Obviamente pues teníamos que hablar de comunicaciones de radio y ópticas. Y ella simplemente lo que hace es que le asigna valores entre 10 y 100, desde 0 a 100, en cada uno de esos ejes. Y esos son los cuadritos negros pues que nosotros vemos ahí. Entonces podemos solamente analizar esta, aunque hay otra muy interesante, pero
En la primera, pues comunicaciones de radio y ópticas, obviamente, pues eso tiene un mérito muy alto porque la búsqueda la podemos hacer ya mismo, ¿sí? O sea, la capacidad de observación, pues la tenemos. El costo es relativamente barato, no solo porque, pues, bueno, hay muchos instrumentos disponibles para mucha gente hacer la búsqueda, pero también porque hay muchos datos que han estado guardados o están almacenados en servidores y una persona puede llegar y coger esos datos y analizarlos ya mismo, no tiene que hacer absolutamente nada. Obviamente, pues el costo es el costo de poner a alguien a hacer ese tipo de cosas, pero no tienes que ir a buscar los datos, no tienes que buscar un telescopio, nada de esas cosas. Entonces, pues el costo es barato. En los beneficios adyacentes, ella pues toma la postura de que no es muy bueno porque porque nosotros estamos mirando en señales, en frecuencias muy específicas. Y muy probablemente ese tipo de frecuencias pues no la vamos a ubicar en la naturaleza. Entonces ella habla de las señales de banda ancha, señales de banda corta. Nosotros los seres humanos, y obviamente la tecnología usa señales de banda corta y la mayoría de las cosas en la naturaleza son señales de banda ancha. Entonces, pues ella dice, aunque uno podría argumentar aquí pues otras cosas, pero pues ese es el argumento de ella, que los beneficios adyacentes no son muchos de esta tecnoseñal. La detectabilidad también ella la pone como ahí en el medio, porque ella también dice que puede ser enmascarada por otras cosas que están ocurriendo. Entonces, ese aspecto de la señal con respecto al radio, al ruido de fondo, no es muy fácil de distinguir, y la detectabilidad pues es un poquito complicada. La duración, ella dice lo que yo mencionaba hace un rato, que este tipo de radiotelescopios o transmisores tienen una duración que es muy finita debido a su batería o a su fuente de poder. Por lo tanto, ella considera que este tipo de señales van a ser muy cortas. Entonces ella pone su duración, la pone como pues no muy buena. La ambigüedad sí es completamente, no es ambigua, porque si nosotros recibimos una señal, como ya habíamos dicho, que tiene cierta información y que está diciendo ciertas cosas, aunque pues obviamente podemos otra vez hablar de la señal wow, no es ambigua para nada. O sea, si tiene información que dice somos los extraterrestres de tal civilización y estamos en tal planeta, bueno, eso no es ambiguo para nada, ¿sí? La extrapolación era lo que decíamos de si nosotros entendemos como seres humanos esa tecnología o no. Obviamente, pues es una extrapolación muy baja, porque si tenemos esta tecnología, entonces pues vamos a llegar a ella. La inevitabilidad, nuevamente, si una civilización va a llegar a desarrollar ese tipo de tecnología o no, ¿es inevitable o no es inevitable? Desde el punto de vista de nosotros los seres humanos, obviamente fue inevitable, pero ¿quién dice que otra civilización tenga que caminar los mismos pasos que nosotros seguimos tecnológicamente hablando? Entonces por eso ya le da como una especie de una mala calificación en este. Y la información obviamente pues va a ser muy buena, porque si es una señal nuevamente que viene cargada de muchos datos, incluso lo que tú decías, Alejo, si es un chisme, pues bueno, pues hombre, por lo menos nos damos cuenta de qué fue lo que pasó allí, quién le puso los cachos a quién. Entonces pues va a tener una información ahí importante en codificada. Tengo otros, así no lo voy a leer, no voy a ir sobre todos los ejes, pero por ejemplo aquí están las famosas megaestructuras o esferas Dyson, ¿sí? Que hay varios tipos varias variantes. Está la esfera Dyson, pues que es la que totalmente cubre una estrella. Está un anillo, ¿sí? Que solamente son paneles solares alrededor de la estrella. Hay otros que son como un enjambre de satélites alrededor de la estrella, pero no es una estructura rígida. Para los que no de pronto saben muy bien qué es una esfera de Dyson, simplemente se tiene como la idea de que entre más avanzada una civilización esté, va a requerir más energía para poder desarrollar toda su tecnología y para poder vivir. Entonces en algún momento se va a desarrollar este tipo de esferas que
cubren la estrella. En este caso, por ejemplo, si nosotros desarrollamos una esfera de estas, la pondríamos alrededor del Sol para poder capturar toda esa energía que viene de la estrella como tal. Entonces, se supone que si una civilización está muy avanzada, pues esa civilización va a llegar a desarrollar una cosa de estas, y esa sería una tecnoseñal. ¿Y por qué esta tecnoseñal califica, por ejemplo, en el rango de ambigüedad tan bajita? Porque es que lo que los astrónomos buscarían para encontrar una esfera de estas es realmente un exceso de calor, porque pues obviamente la estructura que está alrededor de la estrella se va a calentar y va a empezar a emitir señales en el espectro infrarrojo. Pero el problema es que hay muchas cosas en el universo que generan un espectro infrarrojo. Entonces va a ser muy difícil detectar una esfera Dyson de algo que es totalmente natural, ¿sí? E igual, por ejemplo, la información es muy baja, porque si nosotros detectamos una esfera de estas, vemos que hay un exceso de calor y ¿qué? Y de ahí, ¿qué más podemos decir? No podemos decir mucho más, porque en esa imagen que recibimos o en esa señal de exceso de calor, pues no hay nada encodificado, no hay una historia de nada, y simplemente estamos viendo que hay un exceso de calor. Entonces, pues la información sería muy pobre. Pero el costo, por ejemplo, la capacidad de observación es muy alta, porque tenemos la capacidad de observar esto en este momento, y el costo similar como la otra tecnoseñal, ya tenemos muchos archivos, muchos datos recopilados, y podríamos mirar ese tipo de cosas aquí. Y la última, que es uno de mis favoritos, es los artefactos en el sistema solar. Y esto simplemente viene desde el punto de vista de lo que nosotros hemos hecho aquí en nosotros los seres humanos. Pues nosotros hemos ido a la Luna, hemos ido a Marte, hemos dejado muchas cosas allá están los rovers, están los landers, las naves que han aterrizado, alunizado, perdón. Y pues se supone que otra civilización va a hacer lo mismo. Se supone que otra civilización también va a empezar a esforzarse y dejar pues sus huellas alrededor de su sistema solar. Estamos hablando del sistema solar de ellos, no de nuestro sistema solar. Entonces, pues aquí también hay un montón. Obviamente, si nosotros encontramos un artefacto o vemos un artefacto de estos, incluso ya nos venimos aquí al sistema solar y encontramos un artefacto dejado por una civilización extraterrestre dentro de nuestro sistema solar, pues obviamente vamos a poder sacar un montón de información de eso, una cosa increíble, pues. Entonces la información, pues en el eje de información, eso sería altísimo. Y los otros, pues obviamente, pues la duración va a durar bastante, no va a ser ambiguo. Nosotros encontramos una cámara dejada por una civilización extraterrestre, obviamente eso no va a ser ambiguo. Pues no, si encontramos una cámara en una luna por allá de Júpiter, obviamente nunca hemos llegado por allá, eso tiene que ser pues extraterrestre de la naturaleza de ella. Y por último, yo desarrollé, yo paro aquí. ¿Qué vas, Alejo? ¿Está bien? ¿Todo? Sí, dame un segundito, yo les comento una cosita que yo quería mostrarles. Una de las cosas chéveres del paper es que el paper tiene un código, el código que ella usó para generar las gráficas, y ella lo puso en un repositorio de GitHub. Para los que son pues un poquito les gusta codificar y hacer sus vainas, y ella entonces puso ese repositorio ahí en GitHub, y uno puede ir y modificar, es un código Python, uno puede ir y modificarlo y ponerle calificaciones a cada uno de esos ejes. Entonces yo lo hice, un segundito, yo vuelvo y presento. Yo lo hice con, no sé si están viendo ahí la pantalla. Sí, sí, la vemos. Entonces, sí, entonces yo lo que hice fue que le puse como un envoltorio para poder tener algo así como lo que ustedes están viendo aquí, porque realmente el código de ella es pues
hay que meterse a correr Python, pues, y tener Python instalado, y es todo código, o sea, no es así como ustedes lo ven aquí. Entonces yo lo que hice fue que le puse creé este website, y entonces uno, por ejemplo, le pone el nombre y le pone, puedo usar cualquier cosa, no lo voy a hacer, pues, exactamente, uno le pone cualquier valor aquí, y esto, uno le pone, pues, de cada uno de los ejes de ella, dámosle escena a esto, digamos, y uno coge y genera la imagen, ¿sí? ¿Ya? Y uno la puede bajar. O sea, uno la puede bajar y guardar en su computador, pues. Y si uno lo quiere usar, pues, como en alguna diapositiva o en alguna parte, ya dice que usted lo puede usar. Obviamente, pues, hay que pues, darle el crédito a ella y, pues, obviamente, pues, uno lo puede usar de pronto en alguna publicación científica o algo. Uno también la puede usar. Pero entonces, esto sí lo hice yo, basado en el código que ella creó. Listo. No, súper interesante, Alejo. Mira que ahora me surge un comentario importante. No sé, ¿puedes poner un momento lo de los ejes? Sí, claro. ¿Sí? Mira que ahora que reflexionamos un poco sobre el proyecto, pues, de Drake y ahora que tú exponías lo del artículo, acabo de recordar algo que precisamente leía, creo que la semana pasada o esta semana, creo que se mandó, aquí ya dañamos la tecnología. Creo que mandamos un artículo precisamente sobre un proyecto que se llamaba SETI, pero en este caso con C, y que estaba intentando, creo que lo mandamos al grupo Astrolucas, creo, en donde hablaban del proyecto para interpretar el lenguaje de las ballenas. Y entonces es interesante porque precisamente ahí creo que eso podría ser un parámetro adicional a los 9 que ella plantea. Claro. Y es que hasta qué punto esa información la podemos entender. Claro. Porque pongo un ejemplo, vamos que en ese momento detectamos la señal y entre comillas no es ambigua, es decir, es una señal que nos indica que sí, que hay algo inteligente detrás de, ¿sí? Pero claro, otra cosa es que esa señal la podamos entender, claro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso es muy interesante todos estos trabajos que les digo, que intentan entender el lenguaje de otros animales no humanos, ¿cierto? Porque finalmente lograr entender ese lenguaje nos puede dar ciertas herramientas para entender un potencial lenguaje distinto, llamémoslo entre comillas extraterrestre, y entonces precisamente en ese trabajo, ese proyecto SETI, ¿sí? Que ahí el juego de palabras, ¿no? De SETI de cetáceo y SETI del proyecto SETI original, ¿sí? Entonces, claro, actualmente hay toda una apuesta interesante de intentar interpretar el lenguaje de los cetáceos, precisamente. Entonces me llama mucho la atención eso porque creería que también es otro parámetro importante, es decir, hasta qué punto nosotros estamos en la capacidad, llamémoslo tecnológica o lingüística, ¿cierto?, de poder entender ese otro lenguaje. Fíjate que durante mucho tiempo para los arqueólogos fue supremamente casi que imposible entender la lengua egipcia hasta que encontró la piedra Rosetta, ¿sí? O llevándolo a la ciencia ficción, no sé si ustedes, me imagino que vieron la película de La Llegada, ¿no? Entonces, en La Llegada, por ejemplo, fíjense que la lingüista que era una de las protagonistas allí, ¿no? La tipa pues tuvo muchos problemas el equipo, ¿no? No solamente ella, sino que ella era como la protagonista, ¿no? La que encargaba de mirar cómo interpretamos ese lenguaje, ¿sí? Entonces yo creería que ahí también hay una barrera y es hasta qué punto estamos los suficientemente preparados para, porque puede haber información, ¿cierto? Y digamos que puede haber una señal que no es ambigua, pero hasta qué punto estamos preparados para lograr descifrar esa información. Entonces, no sé, tú piensas ahí, bueno, ya es un poquito botadera de corriente aquí. Sí, final. También la idea es como conversar un poco y como plantear ideas al aire y ver qué... Yo pensaría, sí, obviamente, yo desde ese punto de vista, yo pensaría que no sé si se vieron la película Contacto que mencionaba antes o si se leyeron el libro. El mensaje que manda esa civilización extraterrestre son los números primos. Entonces, muy probablemente si otra civilización está mandando mensajes dirigidos a nosotros, a la Tierra, muy probablemente lo haga. Esa es
eso es lo que se asume, ¿no? Obviamente esto no nada está dicho. Muy probablemente lo haga en el lenguaje matemático, porque se supone pues que el lenguaje matemático es un lenguaje universal, que es una civilización desarrolló una tecnología, pues usó matemáticas para desarrollar esa tecnología, ingeniería y todo esto. Entonces muy probablemente ese mensaje sea un mensaje matemático, que una civilización lo coja y diga, ah, sí, mira, aquí nos están mandando los números primos, aquí nos están mandando la serie Fibonacci, ¿sí me entendés? Algo que sea algo muy obvio matemáticamente y que es universal. Sí, universal, como se dice, que está en todo el universo. Pero también puede ser lo que tú dices, ¿vale? Jonathan, de pronto interceptamos una comunicación que no era para nosotros y viene en el idioma de ellos totalmente diferente y ni idea, o sea, nada que ver ahí. Entonces, sí, claro, mucha tela de que cortar, mucha vaina de donde uno ponerse a hablar de estas cosas. Y el SETI que tú decías con C, también existe desde el punto de vista de comunicándose, o sea, la C ahí es communicating, comunicándose con una inteligencia extraterrestre, y cabe también dentro del tal METI, o lo que se conoce como messaging, o mensajeando una inteligencia extraterrestre, y es de nosotros iniciar la comunicación, o sea, nosotros directamente mandar una señal al planeta tal con una información que nosotros queremos. Y ahí es que viene todo lo de el argumento que tú decías, Alejo, de Stephen Hawking, diciendo, y eso sí es algo bueno hacerlo, decir que nosotros estamos aquí, o sea, o simplemente dediquémonos a escuchar, a ver si hay algo allá afuera, pero no nos pongamos ahí como locos a decir, aquí estamos, porque uno no sabe qué puede pasar. Entonces, pero eso son otras cosas pues, que se hablan alrededor de eso. Vale, Alejo, te iba a pedir el favor que si nos puedes dejar ahí en el Facebook el enlace donde se puede descargar el artículo, si es posible, porque pues una de las motivaciones para hacer esta actividad de una manera un poco diferente es precisamente fomentar que debemos ir a buscar en las fuentes primarias de información. Y yo creo que con todo esto que hemos discutido en más de una hora, pues queda muy sentado esa situación de que hay que ir a leer fuentes primarias de información para no interpretar. Creo que aquí hemos aprendido muchas cosas. No sé si las personas acá tienen alguna pregunta final, algún comentario, ¿no? Vale, Dianita, allí en el chat o algo, ¿nos reportas, porfa? Si hay algo final. No veo más preguntas. Vale. Bueno, quisiera también aprovechar, Bueno, ¿cierto? Alejandro terminó. Bueno, ya, verá, Alejandro, finalmente. nosotros aquí ya te estamos. Estamos terminando. Entonces, bueno, no Dale. sé, Alejandro, ¿quieres hacer algún comentario final de cierre? No, hombre, muchas gracias por esta invitación, muy chévere votar corriente, estos temas pues obviamente me fascinan, siempre me han fascinado, ya un poquito uno más aterrizado a como cuando uno estaba creciendo, cuando uno veía pues, la serie Expediente X y leía los libros de Yo llegué a Ganímedes y toda esta vaina pues que uno leía. Ya obviamente con todo el bagaje académico y científico que uno tiene, pues uno ve las cosas de una forma más diferente, pero igual de apasionante, ¿no? Igual de apasionante porque la ciencia es muchas veces supera la ciencia ficción. Entonces, no, muchas gracias, hombre, por esta invitación y aquí a la orden, para las que sean. Bueno, aprovechar para contarles un poco del proyecto Astroluca, ¿cierto? Astroluca es un semillero de investigación en astroquímica y astrobiología, ¿cierto? Fue un emprendimiento pandémico de mi colega y amigo Alejandro Guerrero. Digamos, allí en plena pandemia, nosotros desde la Escuela de Astronomía de Cali, digamos, desde nuestras carreras base, que son la biología y la química, ¿cierto? Y siempre nos ha usado votar corriente, pues utilizando nuestras disciplinas en estos temas. Y que pese a que uno puede pensar que es algo muy lejano, en realidad la pregunta o la gran pregunta, ¿no? de posibilidades reales de vida y origen de la vida en el universo, pues se responden a través de
de ese tipo de herramientas conceptuales, no solamente de la astronomía, sino que precisamente de entender profundamente los procesos biológicos y químicos, y de ahí viene el surgimiento de Astroluca, ¿sí? de poder ir más allá en la indagación y en las preguntas en torno a el origen de la vida en la Tierra, y evidentemente plantearnos esas posibilidades reales, analizar esa posibilidad real de entender la evolución de la vida en el universo. Y evidentemente pues para eso hay que entender de química, para eso hay que entender astroquímica profundamente, que es un campo muy emergente, que aprovecho también, aquí hago la cuña. Mi colega Alejandro ya tiene su primer curso de astroquímica en la Universidad del Valle, es un curso oficial, y tenemos estudiantes del curso de astroquímica, entonces es algo también genial. Y animar a quienes nos ven a través de Facebook, las personas que están acá. El Semillero de Astroluca está también con las puertas abiertas para discutir ese tipo de temáticas, ya relacionadas pues con luego haremos otra charla sobre el origen de la vida, qué conocemos y todo esto, que también pues está muy enlazado con temas de evolución, que es lo que particularmente me interesa a mí. Entonces bueno, invitarlos de nuevo a Semillero de Astroluca, temas de química prebiótica, temas de microbiología en términos de organismos extremos también. Hay una línea muy interesante ahí de organismos y microorganismos extremófilos. Es una de las líneas de investigación más importantes en astrobiología en este momento, lograr comprender las fronteras de posibilidades adaptativas que tiene la vida también. Eso nos puede ayudar a entender hasta dónde la vida puede llegar. Si es un proceso realmente inevitable químicamente, entonces está el universo plagado de vida, o si nosotros vemos más bien una roca rara en medio del cosmos, en donde somos simplemente como irán por ahí, no en el sentido metafísico, lo claro, pero seríamos como una especie de milagro. Entonces, digamos que eso también es maravilloso, ¿no? O sea, una cosa o la otra, las dos cosas terminan siendo algo maravilloso. Somos una de esas pocas posibilidades, para no utilizar la palabra milagro. Entonces, sí, finalmente pues mencionar lo que Jonathan ha recordado, ya lo había olvidado, pero sí es bueno mencionar que los estudiantes de la Universidad del Valle que nos están viendo, el curso de astroquímica lo estamos dictando este semestre, bueno, seguramente lo tendremos anualizado, no lo sé. También estudiantes de los pregrados de química, de licenciatura, para hacer sus trabajos finales de investigación, también se pueden acercar a nosotros. Ya aquí de la Universidad de Santiago estamos construyendo un proyecto para un tesista para optar al grado de química. En Univalle ya vamos por el segundo proyecto, y también de una vez ya extender la invitación desde el Comité Científico del primer Simposio Colombiano de Astroquímica. Este es un campo emergente y ya logramos reunir un grupo de científicos colombianos. Va a ser el 26, la última semana de octubre, el 26 de octubre, por allí. Entonces, muy posiblemente la próxima semana van a empezar a recibir la información para quienes quieran asistir a Bogotá, porque va a ser en el Observatorio Nacional, o también está tomarlo en la modalidad virtual. Vamos a tener investigadores de diferentes partes del mundo, y ustedes van a tener la posibilidad el próximo mes de conocer a la doctora Heidi Kitian, que es con quien hemos iniciado desde el año pasado un trabajo colaborativo investigativo. Ahora que hablamos mucho y tratamos de mencionar el papel de la mujer en la ciencia, pues mencionar que la doctora Heidi pues está con muchos ánimos para impulsar este campo en el país. Entonces, bueno, aquí está el Semillero Astroluca para eso. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, hombre, por la madrugada en Australia, y las personas que nos han visto en redes sociales, y a las personas que asistieron acá. Entonces, muchas gracias y los esperamos dentro de 15 días para el conversatorio sobre evolución.
que hace parte del semillero organizado del otro semillero que lidera el profesor Pellegrín, que es Paleoeco. Entonces, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias a todos. Luego, Hasta luego. chao.